la venganza del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, iglesia, por dignos del reino de Dios, por el cual padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Escuchen el versículo 8. En llama de fuego para dar retribución. Escúchame, mi amigo, que en esta hora veniste a la iglesia. Lo que la Biblia dice de la importancia de obedecer el evangelio y de conocer a Cristo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, pon toda tu atención, mi amigo, sufrirán pena de eterna perdición, excluido, expulsado, hecho a un lado. Eso es muerte de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, iglesia, Cristo regresa. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos nosotros, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Vaya manera en que ahora el apóstol Pablo va cambiando sus palabras de elogio, va cambiando sus palabras, porque Pablo seguramente está muy conmovido de una iglesia que va creciendo en fe, en amor, y ese amor lo proyectan, esa fe la demuestran. Y no hay que olvidar la parte final del versículo 4 para entender el versículo 5. Se conectan. Vean el versículo 4. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos. Estoy contento, dice Pablo, Silas y Timoteo, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Porque vaya que es de reconocer a una iglesia que tenga paciencia, que tenga fe cuando están perseguidos. Yo no sé si sea esa tu actitud cuando estás perseguido o cuando vengan las pruebas a tu vida. Pero aquí te presento el modelo de una iglesia, no perfecta, pero sí es una iglesia que vaya ejemplo que nos da, que en medio de la persecución, en medio de la tribulación, que soportan, siguen amando, se siguen discipulando, siguen creciendo en fe. Se podrán esconder en las casas como seguramente ocurría. La sinagoga está tomada por los rebeldes judíos que los quieren apedrear. Se tienen que esconder, se tienen que evadir, hermanos, la persecución, porque ese es el contexto en el que Pablo comienza con su carta, diciendo que es una iglesia hermosa a donde hay persecución y tribulación, y a pesar de eso van creciendo y van madurando y lo soportan. Quiero recordarles que hasta este momento la iglesia de Tesalónica es un ejemplo para Vida Nueva Cuernavaca. Primero, porque en los versículos 1 y 2 entiendo lo que es una verdadera conversión. El versículo 1 y el versículo 2 me habla de que en Tesalónica hay verdaderos cristianos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque están en Dios y en Cristo. Si tú quieres saber
Si eres verdaderamente de la iglesia de Cristo, si tú quieres saber si verdaderamente hay una conversión genuina en tu vida, estás en Cristo. Número 2, esta iglesia es un ejemplo para Vida Nueva Cuernavaca, porque en el versículo 3 tienen fe que crece. El enanismo es una enfermedad espiritual. Tú no te me puedes quedar chiquito en tu fe, en doctrina, en discipulado, en estudio bíblico. La fe, de acuerdo a lo que la Biblia nos revela en esta iglesia, va creciendo. Y miren los tiempos que ya estamos viviendo. Es un bombardeo contra tu fe. Terrible. Espantoso. Por donde quieras voltear a ver, hermanos, estamos en un tiempo donde el ataque brutal es contra tu fe. El enemigo, el mundo y tu propia carne, los tres enemigos de un cristiano, el mundo, el diablo y tu propia carne, te quieren arrancar de tu fe. Dios ya ni existe. La Biblia es una linda tontería. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me esfuerzo? Etcétera. Esta iglesia no. Van creciendo en fe y están siendo perseguidos. En vez de claudicar, en vez de tirar la toalla, es una iglesia que crece en fe, según el versículo 3. En el versículo 4 veo el ejemplo de una iglesia que ama. El amor. El amor es el símbolo, el distintivo, la evidencia más grande de un verdadero hijo de Dios. El amor. Y vaya que la Biblia dedica todo un capítulo, Primera de Corintios 13, que es el amor, que no es un mero que no son emociones, que no es un mero sentimiento. La Biblia dedica todo un capítulo para que nunca olvidemos qué es el amor bíblico. Esta iglesia lo tiene. En el versículo 4 también encuentro que esta iglesia tiene esperanza. Bendita esperanza que persevera. La esperanza que persevera en el versículo 4. Y en el versículo 5 tienen una actitud correcta, digna de alguien que pertenece a un reino. Hermanos, en esta vida solo se trata de dos reinos. No hay más. El reino de las tinieblas o el reino de la luz. Un cristiano tiene una actitud correcta como un digno representante, embajador de ese reino. Los cristianos, te recuerdo, pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Cristo se lo dijo a Pilato. En Juan 17, Cristo, orando en la oración sacerdotal, dijo que no somos de este mundo. No, hermanos, los cristianos no pertenecemos a este mundo. Tenemos un reino al que pertenecemos aquí en la tierra. Y ese reino se establecerá literalmente en este mundo. El plan original de Dios de establecer ese reino aquí en la tierra está latente y ya no tarda en establecerse por toda la eternidad. Somos partícipes de ese reino. La iglesia de Tesalónica tiene una actitud correcta en medio de su persecución, en medio de todo lo que Dios permite. ¿Y sabes por qué Dios permite la persecución y las tribulaciones? Para purificar su iglesia. El buen juez por su casa empieza. Eso lo dice la Biblia. Ese dicho está dicho de otra manera en la Biblia. El juicio de Dios comienza por su casa. Hay iglesias, hermanos, a las que el Señor en su soberanía determina cómo purificarlas. Porque el buen juez por su casa empieza. Y la Biblia lo retoma en este principio. El juicio de Dios
no comienza con los ateos de allá afuera. El juicio del Señor no comienza con las prostitutas de allá afuera. El juicio del Señor comenzará por su casa, porque en la casa del Señor hay mucho que depurar, que limpiar. Él viene por una novia limpia, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, para llevársela con él al cielo. El juicio del Señor comenzará, y ya ha comenzado, creo yo, por su casa. Y finalmente, los versículos que vamos a revisar en esta tarde tienen que ver con la venganza. Qué contraste entre una iglesia de amor, una iglesia que va creciendo en fe, y de repente Pablo les anima a recordar que los tesalonicenses están sometidos a persecución, están sometidos a aflicción, pero mientras se sometan al sufrimiento, Dios producirá en ellos fe, amor, esperanza, bajo presión, bajo sufrimiento. Y Pablo los anima expresando esa gratitud al Señor por la fe, por el amor que mantienen en medio de la persecución. Son una iglesia modelo de perseverar, de mantenerse y de aprender que Dios obra en medio de tu sufrimiento. Dios obra en medio de tu sufrimiento. El escritor Leon Morris dice lo siguiente: el Nuevo Testamento no ve el sufrimiento de la misma manera en que las personas modernas lo ven. Si yo te preguntara en esta época de modernidad, ¿qué opinas del sufrimiento? Dice Leon Morris: en el Nuevo Testamento, el sufrimiento no se ve de la misma manera en que las personas modernas lo vemos. Para nosotros es algo malo en esencia, algo que hay que evitar a toda costa. Si bien el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento, tampoco debemos perder de vista que en la buena providencia de Dios, el sufrimiento suele ser el medio para obrar Dios su propósito eterno, que se desarrolla ese propósito en las cualidades de forjar carácter en los sufrientes. Continúa Morris: no se piense que el sufrimiento sea algo evitable para el cristiano, todo lo contrario, para el cristiano es inevitable el sufrimiento. Está predestinado para ello. No te quiero asustar, pero el sufrimiento está predeterminado para ti y para mí si estás en Cristo. Primera de Tesalonicenses 3:3. ¿No me creen? ¿No le creen al autor Morris? Bueno, creámosle a la Biblia. Primera de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie te inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes saben que para esto hemos sido puestos. En esta tarde le pido al Señor que te cambie el chip del sufrimiento en un cristiano. Debe vivir su vida un cristiano y desarrollar su carácter en un mundo dominado por ideas no cristianas. Tu fe no es algo frágil para tenerlo en una especie de lana o de algodón espiritual, aislada de todos los golpes. ¿Me escuchaste? Tu fe, hermana y hermano en Cristo, no es algo frágil, Tu fe
no es para tenerla en una especie de almohada de algodón, aislada de todos los golpes que vas a recibir allá afuera. ¿Por qué? Dice Morris, porque estamos dominados por un mundo con ideas no bíblicas, no cristianas. Tu fe y la mía es robusta. Debe manifestarse en los fuegos de las tribulaciones, en el horno de la aflicción. Y no solo debe manifestarse allí, debe formarse en tales situaciones, en cualquier parte y a cualquier precio. El sufrimiento, una vez llegamos a considerarlo desde esta perspectiva, no debe verse como una evidencia de que Dios te ha olvidado. Todo lo contrario, es una evidencia de que Dios está contigo. Pablo puede alegrarse porque cumplía en su carne esto de tener aflicciones de Cristo por su cuerpo, en su cuerpo, que es la iglesia. De acuerdo a Colosenses 1:24, ese sufrimiento, hermanos, es una prueba real de la presencia de Dios en tu vida. Hasta aquí el comentario de este escritor. ¿Tiene razón? De nuevo, vamos otra vez a recapitular qué es esta iglesia o qué es una iglesia, mejor dicho. Dios no evalúa una iglesia basándose en características externas. Escuchen, a Dios, hermanos, no le impresionan los nuevos empaquetamientos del evangelio, para hacer ese evangelio más agradable a los incrédulos. Tampoco son razones para alardear delante de Dios las complejas puestas en escena de los servicios de adoración, la conciencia política, la prominencia social o el tamaño de una iglesia. Lo que nos hace sentir parte de una iglesia es aquella donde los conversos auténticos ven crecer su fe, ven crecer su amor, ven crecer su esperanza y permanecen a pesar de la persecución. Su enfoque de un verdadero cristiano, miembro de una iglesia, está únicamente enfocado en el reino de Dios. En el reino de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 encontramos la actitud correcta ante el sufrimiento. Y es esencial. En el versículo 5, no se lamentaban, sino soportan. Es diferente. Es muy diferente que te estés lamentando, a soportar con paciencia. La actitud aquí es la correcta, es la demostración de que el proceso sabio de Dios por medio del cual purga, purifica, perfecciona su iglesia a través del sufrimiento, sí funciona. Y sirve para que su pueblo sea digno de ese reino celestial que nos espera. Santiago, ¿qué dice el apóstol Santiago? Capítulo 1, versículos del 2 al 4. Quizás, hermano, nos cuesta trabajo entender esta parte de mi mensaje, porque perdóname, pero ¿quién de ustedes está siendo perseguido? ¿Ya te giraron una orden de aprehensión por venir a la iglesia? ¿Cuál sufrimiento de los cristianos de Cuernavaca? A ver, yo pregunto. A veces yo me pongo a pensar si de veras estamos sufriendo. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué Jacobo? Este es Jacobo o Santiago. ¿Por qué? Porque debes de saber, versículo 3, que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis cabales, perfectos, sin que os falte cosa alguna. Eso dice la carta del apóstol Santiago. Y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. El apóstol Pedro, que también junto con Santiago, junto con Mateo, junto con Lucas, junto con Tomás, murieron como mártires. Aquí estoy leyendo las cartas de los apóstoles de Cristo. Y de los 12, todos murieron de forma horrible, trágica, excepto uno, Juan, el apóstol del amor, el que escribió el Evangelio, el que escribió 3 cartas y el que escribe Apocalipsis. Es el único que muere cerca de los 100 años de edad, de viejito, congregándose en la iglesia de Éfeso. Ahí terminó Juan sus días, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. El único que no muere de manera trágica. Pero Pedro muere de una forma muy terrible, en una cruz, volteado de cabeza. Él dijo: no merezco morir como mi maestro. Hay una película que en latín se llama Quo Vadis. Esto en latín significa ¿a dónde vas? Cuenta la historia extrabíblica que Pedro trataba de huir del imperio romano, de la persecución, y dice la historia, no la Biblia, la historia refiere que Jesús se le apareció. Y Pedro le pregunta al maestro: ¿Quo vadis, maestro? ¿A dónde vas? Y Jesús le dice: yo voy a Roma a morir. Ah, caray, ahí le cayó el 20 a Pedro. ¿Cómo, maestro? O sea, ahí le entendió Pedro. Te regresas a Roma, Pedro, sigues predicando el evangelio y vas a dar tu sangre por mi causa. Según la historia extrabíblica, Pedro regresa después de ese encuentro con el Señor, porque es el mismo Señor que le dice: yo voy a ir a morir otra vez si es necesario, yo regreso a morir. Y Pedro le cayó el 20. Si es necesario que yo regrese y predique el evangelio y me arresten y me maten, ese es mi destino, Señor. Y regresó el valiente Pedro tímido, cuyo gallo anunció su traición. Regresa valiente bajo el poder del Espíritu Santo a predicar. La tropa romana lo captura y lo mandan a la cruz. Solo que pidió no morir como su maestro. No soy digno de que levanten la cruz como a mi maestro. Voltéenla de cabeza. Y yo no sé tú qué has sentido cada que en 3 minutos te pones de cabeza en la sangre, en el cerebro. No aguantas. Así murió el hombre cuya carta voy a leer. En su primera carta, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y me encanta Pedro, porque cuánto pudo haber sufrido en esa cruz de cabeza. ¿Cuánto tiempo duró su persecución en este mundo? Y yo te pregunto, cristiano del siglo XXI, ¿cuánto dura tu persecución según tú? Después de que hayas padecido, y pon atención a lo que el Espíritu Santo te dice, un poco de tiempo. Claro, la eternidad no se compara con este poco tiempo. Ese Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca, te establezca. Son las palabras de un hombre que muere como mártir por causa del evangelio de su Señor, al cual primero negó, y Dios lo restauró al ministerio y lo puso a pastorear sus ovejas. Hermanos, entendamos que para nosotros las aflicciones
son algo que esperamos mientras estamos desarrollando el carácter de Cristo. Ni modo. Mientras estás desarrollando el carácter de Jesús, las pruebas, las aflicciones son algo que tú y yo esperamos. El sufrimiento no debe considerarse como una evidencia de que Dios te ha abandonado, entiéndelo, sino una evidencia de que Dios está contigo y comprometido el Señor a seguir trabajando, perfeccionándote. De modo que la iglesia de Tesalónica demostró su salvación genuina porque al igual que Cristo estuvo dispuesta a sufrir por causa de Dios, por causa de su reino. Hermanos, nuestros hermanos de Tesalónica sí sufrieron injustamente. Claro que sí, sufrieron de manera injusta. Eran como objetos de la ira de un sistema religioso contra Dios y contra su reino. Es en medio de ese contexto que estamos leyendo las palabras que el Espíritu Santo nos deja en esta segunda carta a los tesalonicenses. Versículo 6. Es justo. Ahora Pablo ya empieza a aclarar algo. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Si Dios ve que das un vaso de agua por causa de su reino, y dice Cristo, en verdad te digo que por un vaso de agua te será recompensado, no quiero pensar lo que el Señor tiene preparado para aquellos que se atreven a atentar y perseguir de manera injusta, despiadada, diabólica y religiosa a uno de sus hijos. Si un vaso de agua que tú entregues a uno de estos pequeños que creen en mí, en verdad te aseguro que será recompensado, no quiero pensar lo que es la horrenda cosa de caer en manos de un Dios de justicia. El justo juicio de Dios sirve para perfeccionar a los creyentes según el versículo 5. Pero hay otra función, la retribución de los impíos. A ver otra vez, hermanos, porque aquí está importante que entendamos esto. El justo juicio de Dios, ¿para qué sirve? Para dos cosas. Para un creyente, perfeccionarme. Pero para un impío, retribución. O sea, pagar. Es una vindicación y es una retribución. Y eso solo le compete a Dios, no a ti. Tú no te vengas, tú no tomas la venganza en tus manos. Todo lo dejas en las manos de Él. La vindicación y la retribución única y exclusivamente son ejercidas por el Señor. No por ti, no por mí, en una persecución espiritual. En el libro de Deuteronomio, desde la ley, en el primer servicio también me tuve que ir a Deuteronomio, desde la ley. ¿Qué es la ley? Antiguo Testamento, 3 secciones: Torá, Nebim, Ketubim, ley, profetas y escritos, 39 libros. ¿Cuáles son la ley? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y esa es la ley. ¿Qué dice desde la ley el Señor a su pueblo? Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 35. Mía. Esa no la comparte el Señor con nadie. Mía. Y qué bueno que así sea,
porque si te la pone en tus manos, hacemos un desastre. Si de por sí te cuesta trabajo perdonar, ahora imagínate que el Señor te permita vengarte. No. Mía, Deuteronomio desde la ley, versículo 35, Deuteronomio 32, mía es la venganza, mía también la retribución a su tiempo. Y créemelo, querido, Dios es matemático en sus tiempos. No llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios lo que cumple lo promete. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Desde la ley al comienzo de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina Apocalipsis? Capítulo 19, versículo 2. Eso no cambió. A lo largo de todas las escrituras, desde la ley, pasando por los profetas, por los escritos, entramos al Nuevo Testamento y llegamos al libro magnífico, extraordinario, impresionante de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 2. Sus juicios son verdaderos y justos. Esto me encanta como abogado. Justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido. Aquí está ese Dios que, hermanos, perdónenme, lo que está pasando ahorita en el mundo. No vayas a pensar en ese Dios que está sentado nada más viendo la calamidad en este mundo y no actúa y deja que todo siga avanzando y el mal y el mal y el mal. Miren lo que dice la Biblia. Es el Señor que ha juzgado a esa gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ahí está, ese es el único que hace esto, vengado. Es Dios el que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. No es el hombre. Dejémoslo todo en manos del Señor. Y Él juzgará en su tiempo. Y ese tiempo, por cierto, no tarda en venir. Regresamos a 2 de Tesalonicenses y veamos qué más nos muestra el Señor en su palabra. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. A vosotros que sois atribulados. Y Pablo anhelaba también ese reposo, porque si también alguien ha sufrido persecución aquí, es Pablo. Darles a ustedes que son atribulados reposo. Y también, pues sí, claro, yo también levanto la mano, dice Pablo, con nosotros. ¿Cuándo será eso? Así que, hermano, grábate que vas a dejar de sufrir cuando Cristo regrese. Lamento desilusionarte. Vosotros que sois atribulados, darles reposo. Ay, hermanos, cómo anhelamos eso. Reposo. Con nosotros, ¿cuándo, Pablo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cristo regresa. Pero eso fue hace 2000 años. Cristo regresa. Pareciera que Pablo acompaña en el sufrimiento por causa de Cristo a la iglesia. Ese Pablo que espera junto con la iglesia el reposo, la recompensa final tras ese sufrimiento. Ese reino que vendrá con el regreso de ese Rey de Reyes y Señor de Señores para juzgar
a los impíos. Hermanos en Cristo, una de las cosas que efectivamente experimentaremos es que cuando Jesús regrese, te dará ese auténtico, perfecto y eterno reposo y de justicia para todos los suyos, pero también retribución a los que se pierden, a los que se pierden. Vamos a revisar algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 40. Cristo regresa, iglesia. Y en Mateo capítulo 13, versículo 40, dice Jesucristo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Escuchen el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 42, los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Versículo 43, los justos resplandecerán como el sol y otra vez en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí estamos enfrentándonos a ese Cristo que viene, da reposo, da justicia a su pueblo, pero también retribución a los que van camino a la perdición. El Evangelio también de Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 33. Son palabras de este Cristo que regresará pronto. Mateo registró las palabras de Jesús en el capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones. Ahora fíjense lo que hará el Señor: apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Impresionante. Juan, finalmente el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 en adelante. Juan capítulo 5, versículo 24. Al 29. ¿Qué pasa cuando hay un muerto? ¿Los muertos oyen? No, ¿seguros? A ver qué dice la Biblia, hermanos. Y pues, pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo que un muerto oye? A ver, Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Otra vez, versículo 25, famosa frase impactante que remarca una verdad. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oyen. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Versículo 26, versículo 26, ¿verdad? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Este versículo 27 es impactante. El Padre a Cristo le dio la autoridad de ser el juez supremo del universo. ¿Cómo se presentó? Cristo se presentó
ante un juicio humano, ante Anás, clandestinamente, en la noche, no estaba reunido el consejo de ancianos, los 71 miembros del Sanedrín no estaban con Anás. Violación flagrante de uno de los juicios más horrorosos, injustos de la historia. El Rey Supremo del universo, el que entregó la ley, el supremo legislador, en manos de un juicio de hombres corruptos, ante un tribunal en la noche, sin defensa, arrestado clandestinamente. El juez, a quien el Padre ha dado la autoridad de juzgar, experimentó lo que tú y yo sufrimos por la injusticia de este mundo ante Anás. Luego lo llevan ante Caifás, luego lo llevan ante Pilato, luego ante Herodes, luego Herodes lo regresa a Pilato. Ese hombre que fue el hazmerreír, la burla, el menosprecio de los sacerdotes, que lo abofetearon, le escupieron, lo patearon y le golpearon el rostro con escupitajos. Y ese hombre que delante del procurador de justicia se cometió una de las más aberrantes injusticias de toda la historia de la jurisprudencia en la historia. Ese humilde carpintero de Galilea, que llevó los pecados tuyos y míos en esa cruz, experimentó lo trágico de estar en manos de corruptos jueces. Ese Cristo ahora es el juez perfecto de suprema justicia, al cual tú y yo compareceremos. Coronado de espinas, hoy coronado de gloria. El Padre le dio la autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Mi amigo, como dice Cristo, no te maravilles de lo que vas a escuchar en el versículo 28. No os maravilléis de esto. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí será nuestro reposo absoluto, cuando estemos con Él. Cuando resucitemos, espero para vida, mi amigo. Y no seas llamado a resurrección de condenación, mi amigo, porque no estás en Cristo. Porque en esta tarde tú tienes dos opciones. O Cristo hoy sigue siendo tu juez, o Cristo hoy es tu Salvador. Ven a Él. Arrepiéntete. Y cree que Él, en esos juicios de injusticia, Dios de antemano obrando en toda la historia de nuestra redención, para que finalmente la condena de un procurador débil, lavándose las manos, atendiera a la multitud clamando la crucifixión de ese hombre inocente. Sí, mi amigo, a partir de las 9 de la mañana, en que Cristo fue colgado a una cruz, la Biblia dice que el Señor Dios eterno depositó todos tus pecados en Él. En el justo, en el que nunca blasfemó, en el que nunca mintió, el que nunca mintió, el que nunca robó, el que nunca adulteró, el que nunca fornicó, el que nunca mintió. Ese hombre justo, que cumplió 613 mandamientos con mención honorífica. Nadie, ningún ser humano puede cumplir con el estándar alto de un Dios santo. 613 mandamientos en la Torá. Cúmplelos. Si te crees tan bueno y llegar al cielo, haciendo a un lado la cruz,
cúmplelos, atrévete. No, mi amigo, no se puede. Estamos en un grave problema ante este juez airado por causa del pecado tuyo y mío. Él es el juez a quien Dios le dio la facultad de juzgar en aquel día. Y los ángeles, es interesante, siempre lo acompañan para juzgar. Lo dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, darles el reposo, hermanos, junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles. Esto es impresionante de estudiar desde la perspectiva de la angeleología. El Señor siempre va acompañado de toda una comitiva de estos seres espirituales de acuerdo a la palabra de Dios. Los ángeles los vemos en Mateo 13:41, en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 14 al 15, cuando Cristo en su regreso viene a juzgar. Tremendo. Versículo 8. El fuego es un símbolo del juicio en la Biblia. En llama de fuego, el Espíritu Santo retoma este símbolo. Yo siempre he tratado de explicarles a los hermanos, mete tantito el dedito en la lumbre de la estufa. ¿Cuánto aguantas? Bueno, el fuego en la Biblia, hermanos, es un símbolo de juicio. Isaías, profeta Isaías, capítulo 66, versículo 15. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 15. Dice el Señor en su palabra: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira. No quisiera yo no quisiera contemplar cómo es que Dios en ese fuego, carros como torbellino, en una escena apocalíptica de juicio terrible, descarga su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y Apocalipsis, claro, Apocalipsis, ¿qué revela el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 12? Los ojos del Señor como llama de fuego. Juicio. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este es el Cristo resucitado y glorificado, que no quedó despedazado en una cruz. El Señor viene, hermanos, a dar retribución con ese castigo pleno. ¿Y quiénes son merecedores? ¿Quiénes son merecedores, te pregunto, de tan semejante juicio espantoso? Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Regresamos a segunda de Tesalonicenses, finalmente, en el capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Versículo 8, perdón. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución. Y quiero que notes que no dice a los que persiguieron a mi iglesia. No. El versículo 8 hay que leerlo con mucho detenimiento y con mucho temor y temblor. En llama de fuego, en ese juicio que ya vimos que el profeta Isaías describe, en ese juicio, dice la Biblia, en llama de fuego para dar retribución, escúchame, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio.
que en esta tarde el Señor te libre de que tú estés ahí descrito. ¿Quiénes son los que son objeto? ¿Quiénes son los merecedores de esta retribución? No dice por perseguir a la iglesia, Pablo se sale de su línea lógica de razonamiento al decir que el sufrimiento y el Señor pero vendrá y vamos a descansar, pero va a pagar. Aquí rompe el Espíritu Santo ese esquema, porque no vayas a pensar, yo nunca he tratado mal a un cristiano. No, yo trato bien a los hermanos, es más, me caen bien. Voy a la iglesia porque me invitan y pues para no quedar mal con mi papá, con mi mamá, voy a la iglesia, papá. Me caen bien como hablan ahí. No, mi amigo. No es porque no persigas cristianos. La Biblia dice que esa retribución de juicio no es por no perseguir cristianos, sino por no obedecer el mandato bíblico de creer en Cristo y estar conociendo y creyendo en el Evangelio. Si no conoces al Señor, si no estás en Cristo, si no te arrepientes y crees en el Evangelio, ahí están. ¿Quiénes son los merecedores? Léalo. Versículo 8. Los que no conocieron a Dios y no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Sufrirán. Ahí sí, sufrimiento. Ya no es ese poco tiempo de Pedro, ¿se acuerdan? Pedro decía, por un poco de tiempo, hermanos. Ahora compárenlo con lo terrible del versículo 9. Sufrirán pena eterna, eterna, eterna perdición. Que Dios te libre. Venir a la iglesia no es un chiste. Venir a la iglesia es que escuches este mensaje que es para ti. Ahorita ríete, come lo que quieras, haz lo que quieras, no me muero, no estoy enfermo, nadie piensa en la muerte. Dios te libre de tener una actitud arrogante ante este Dios que te advierte, que te dice con amor, hoy con amor, ven a mí. Porque de lo contrario sufrirás la eterna y la pena perdición, excluido, separado eternamente de la presencia y de la gloria de su poder. Esto, hermanos, esta es la ruina verdadera y completa del alma de un ser humano. La ruina no es un nuevo estado de conciencia, es la ausencia, es el aislamiento total de la presencia y de la gloria del Señor. Que Dios te libre, amigo, que ocupas una de las sillas que ayer se acomodaron aquí. Hay un alma que ocupa una silla sentada aquí, y esa alma experimentará la eterna perdición, excluida de la presencia del Señor si tú no estás en Cristo. Hay un alma que ocupa una de estas sillas, por las cuales el Señor vino a morir en una cruz. Espero que tú lo reflexiones y atesores el momento que hoy estás reunido con este grupo de redimidos escuchando estas palabras.